Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas todas. Un placer realmente estar nuevamente con ustedes en esta Semana de la Inclusión y Discapacidad de PwC, de la diversidad, perdón, de PwC, nuestro último día después de una semana espectacular donde hemos abordado temas de muchísimo interés, como ha sido reconocimiento de los privilegios, diversidad, nuevas masculinidades, y definitivamente que hoy tenemos para cerrar esta semana un tema importantísimo que es justamente la gestión de la discapacidad. Le doy la bienvenida también a Carla, que está con nosotros durante toda esta semana con ese lenguaje espectacular de señas donde nos ha estado acompañando, y hoy precisamente es momento de hablar de la discapacidad, de conocer todas esas herramientas y de poner relevancia al tema de discapacidad para hacer esa inclusión tan necesaria en las organizaciones. Tenemos, como todos los días, un panel de expertos y una presentación por parte de nuestro speaker principal, y en esta ocasión es con Alejandra Lamilla, quien voy a presentar de inmediato. Alejandra es ingeniero comercial, coach ontológico, diplomada en estrategias para la gestión de la diversidad e inclusión y diplomada en desarrollo organizacional. 15 años de experiencia en recursos humanos, liderando y creando áreas de recursos humanos con foco en desarrollo organizacional, gestión del cambio, desarrollo de talentos, intervenciones en cultura organizacional y responsabilidad social inclusiva. Le damos la más cordial bienvenida a Alejandra, quien nos va a poner en contexto este tema para más adelante poder hacer entonces abrir este conversatorio. Alejandra, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias por esta invitación. Vamos a hablar sobre la gestión de la discapacidad. Y vamos a partir inicialmente hablando de qué es la diversidad. La diversidad se refiere a la diferencia, a la distinción entre las personas, a la variedad, a la infinidad y a la abundancia de cosas diferentes. Cuando hablamos de diversidad, está la diversidad generacional, que tiene que ver con los adultos mayores, con los millennials, con la generación X, diversidad sexual, que tiene que ver con la comunidad LGTBIQ+, cultural, que son los migrantes, étnica, que son los pueblos originarios, creencias religiosas, y en lo que nos vamos a enfocar, que es lo funcional, que es la discapacidad. La inclusión
plantea el reconocimiento y valoración de la diversidad como una realidad y como un derecho humano. ¿Por qué hablamos de inclusión? Acá en esta gráfica podemos ver lo que era la exclusión. Tenemos un mundo, ¿no es cierto?, donde todas las personas son similares y por fuera quedaba el resto. La segregación, en donde nos separábamos, unos por acá y otros por allá. Hace poco se hablaba de integración. Pero pasaba esto. Tal vez estábamos en una misma organización, pero igualmente separados. Y por lo que estamos trabajando hoy es por la inclusión, por compartir de verdad con todos. ¿Por qué es importante la inclusión? ¿Saben qué? Los que somos activistas por la inclusión no somos ni mejores ni peores personas. Sin embargo, la inclusión es necesaria si queremos un mundo más equitativo, más respetuoso frente a las diferencias. Beneficiar a todas las personas independientes de sus características, sin etiquetar ni excluir. Proporcionar accesos equitativos, haciendo ajustes permanentes para permitir la participación de todas y todas, valorando el aporte de cada persona en la sociedad. Discapacidad. Persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias física, mental, sea por causa psíquica o intelectual, o sensorial, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, se ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Acá en esta gráfica, por ejemplo, si yo invito a una persona a una reunión y esa persona es usuaria de silla de ruedas y llega a esa reunión y mi reunión es en un segundo piso, en un edificio que no tiene ascensor ni rampas de acceso, esa persona se encuentra con una barrera de entorno que le restringe su participación. Y es ahí justamente donde hacemos más presente la discapacidad. Si nosotros trabajamos eliminando las barreras de entorno y proporcionando mayor participación, la discapacidad ya no está. Los tipos de discapacidad definidos por la OMS son 4. Discapacidad física o motora, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual y discapacidad psíquica. ¿Y cómo comenzamos la inclusión de personas en situación de discapacidad desde la organización? El proceso de inserción de personas con discapacidad en una organización involucra diferentes momentos de preparación. Uno de ellos es el plan de inclusión. La inclusión de personas en situación de discapacidad en una organización es un cambio cultural
es un tremendo cambio. Requiere del compromiso de toda la organización y una constante reevaluación del proceso. El plan de inclusión, que es uno de los primeros pasos, en él tenemos, por ejemplo, evaluar y rediseñar el proceso de reclutamiento y selección, el entrenamiento de los gestores y del equipo, las adaptaciones físicas y adaptaciones tecnológicas. Cuando hablamos del proceso de reclutamiento y selección, debemos centrar la selección en las competencias del cargo. Ajustar las evaluaciones si algún candidato lo requiere. Por ejemplo, la utilización de lengua de señas o un programa computacional para una persona no vidente. De manera que este proceso garantice que todos los candidatos tengan las mismas oportunidades de participar en este proceso. Y una vez que ya tenemos a esta persona seleccionada, es importante contar con un proceso de inducción y seguimiento diseñado para las personas en situación de discapacidad. Acompañar a la persona en situación de discapacidad que se está incluyendo y también, muy importante, acompañar al equipo y por sobre todo al líder que tiene una gran responsabilidad. No dejarlo solo. Idealmente, contar con alguna asesoría externa, como un consultor o un coach que acompañe a todo el equipo. Cuando hablamos de entrenamiento de gestores y de equipo, contar con planes de capacitación periódicos en temas de diversidad e inclusión que abarquen a toda la organización. Porque no solo es responsabilidad de recursos humanos o del área de diversidad e inclusión. Tener conocimientos en esta materia es responsabilidad de todos, y en especial de los líderes. Si yo soy jefe o gerente, es mi responsabilidad adquirir conocimiento en estas materias. Es tan importante como saber de liderazgo, de trabajo en equipo, de negociación, de motivación. Es una competencia que en estos tiempos un jefe o gerente debe tener. Las adaptaciones físicas. En este proceso hay que hacer inversiones. Es preciso adaptar los espacios de la empresa para recibir a todos los empleados. Disponer de rampas, baños adaptados para las sillas de ruedas, mesas ajustadas, señales sonoras, instrucciones en braille. Todos sabemos que las adaptaciones físicas son costosas. Sin embargo, no se tienen por qué hacer todas inmediatamente. Por ejemplo, si tienen pensado hacer una remodelación en su oficina o compras de mobiliario, pensar en la accesibilidad universal e invitar a participar de ese diseño a las personas que trabajan en recursos humanos o en el área de diversidad e inclusión. Además, esto no va a ser solamente para los trabajadores, también va a quedar para sus clientes. Los baños, por ejemplo,
si los remodelan, que sean todos con acceso universal y no tener un solo baño, sino que varios. Y por último, las adaptaciones tecnológicas, que hoy están a la mano de todos. La tecnología da para muchísimo. Por ejemplo, contar con programas computacionales que posibiliten el acceso de personas ciegas a Office y a los correos. Y algunos ajustes que son muy sencillos. Si es que hacen videos institucionales, que sean con subtítulos. Las presentaciones en vivo también se les puede agregar subtítulos. Son programas totalmente asequibles hoy en día y que generan un tremendo cambio para el acceso de todos. Y a nivel personal, ¿qué puedo hacer? Parte por ti mismo. Reconocer nuestras propias limitaciones, soltar los prejuicios que tenemos respecto a aquellos que son distintos a nosotros y entender que es difícil para todos. Céntrate en la persona. Evita referirte desde la lástima o la caridad para despertar empatía. Pregunta antes de ofrecer ayuda. Dirígete a la persona directamente. No dudes en pedir aclaratorias. Mantén el contacto visual y conversa a la altura de la persona. Si te comunicas, por ejemplo, con una persona usuaria de silla de ruedas o con una persona que tiene acondroplasia, agáchate para hablar a la altura de esa persona. Respeta el espacio personal. Los dispositivos de movilidad, como las sillas de rueda o los bastones, son parte del espacio personal de una persona. No debes apoyarte en la silla de ruedas ni pedirle a esa persona que transporte cosas sobre sus piernas. Si alguien ocupa bastón y lo deja en un lugar, usted no lo debe mover. Cuando camines con una persona ciega o con visión reducida, puedes ofrecerle tu brazo, pero no lo toques sin su consentimiento. ¿Y cómo me comunico? No le tenga miedo a esta palabra. Discapacidad. Dígalo fuerte y claro. Discapacidad. Es la palabra que está aprobada por la OMS. No es discriminatoria ni ofensiva. Y si le agregamos persona con discapacidad, está perfecto. Porque finalmente nos tenemos que centrar en las personas. Acá podemos ver algunos ejemplos del uso correcto del lenguaje y de lo que es incorrecto. Por ejemplo, se dice persona en situación de discapacidad
Y es incorrecto decir discapacitado, deficiente, enfermito, incapacitado, que sufre. Persona con discapacidad física o movilidad reducida, y no se dice lisiado, cojo, minusválido, inválido, paralítico, tullido. Persona con discapacidad visual o persona ciega, incorrecto decir ciego, no vidente, cieguito. Persona con discapacidad auditiva o persona sorda, y es incorrecto decir sordo, sordito, sordomudo. Persona con discapacidad intelectual, incorrecto decir mongolito, mongólico, retardado, retrasado mental. Capacidades diferentes. No. La palabra correcta es discapacidad. Porque Superman tiene capacidades diferentes. ¿Tú crees que esta persona tenga discapacidad? Puede ser que sí o puede ser que no. Por eso tengamos cuidado en caer en estereotipos o prejuicios. Muchas veces la discapacidad de una persona no se ve. Oye, es que tú no pareces una persona con discapacidad. ¿Y cómo luce una persona con discapacidad? No limitemos las capacidades que tienen las personas. Muchas veces nos pueden sorprender. Esta pintura, por ejemplo, la hizo una persona ciega. El incluir a una persona en situación de discapacidad a una organización implica hacer los ajustes necesarios en el puesto de trabajo, además de ofrecer oportunidades de desarrollo y carrera. Sin embargo, la inclusión también implica exigir a esa persona el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, como cualquier otro trabajador. Y no que se transforme en una persona que no cumple, que llega tarde. Eso no es inclusión de verdad. Nosotros ofrecemos los ajustes necesarios, ofrecemos oportunidades de desarrollo y por otra parte le damos feedback a ese trabajador. Usted está haciendo bien su trabajo o no está cumpliendo. Esa es la inclusión de verdad. Para finalizar, quiero dejarles una pregunta. ¿Cómo aportas tú a la inclusión de personas en situación de discapacidad? ¿Y cómo aportas tú en tu organización a las personas en situación de discapacidad? Que la diversidad y la inclusión sean una tendencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias
Alejandra, definitivamente que hemos puesto muy claros ciertos conceptos que quizás para algunos podían estar difusos. Una excelente presentación. Vamos de inmediato a abrir nuestro panel de expertos para justamente hablar de este tema. También invito a las personas que están desde sus oficinas, desde sus casas, viendo esta transmisión y este panel, que por favor nos hagan llegar sus preguntas para que justamente podamos hacer un encuentro interactivo y donde podamos participar y aclarar cualquier duda que tengan ustedes. Voy de inmediato a presentar, aparte a nuestros paneles expertos, Leandro Camilo, PwC Brasil. Leandro es socio y líder de inclusión y diversidad en PwC Brasil. También es miembro del Consejo Global de Inclusión y Diversidad de PwC y es líder global de inclusión de discapacidad, con más de 25 años de experiencia en auditoría financiera en empresas familiares cotizadas en bolsa y multinacionales. También lidera las operaciones de PwC en Santa Catarina. Posee una licenciatura de contador público por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y también en finanzas de la Fundación Getúlio Vargas. Muchísimas gracias, Leandro, por estar aquí con nosotros como parte de nuestro panel de expertos. Olá, Caroline, muitas gracias. Buenas tardes a todos e todas. Um enorme prazer estar acá com ustedes hoje. Muito obrigado pela invitación. Bueno, y también, gracias, Leandro, invitamos a este panel a Mercedes Viola, fundadora y directora de 4D Lab. Ella es fundadora y directora de esta empresa B certificada, que trabaja impulsando culturas de comunicación, culturas de inclusión y culturas de regeneración, codiseñando una nueva manera de convivir. Cofundadora de ProEdu, Educación Inclusiva, y de Alliance, que trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad en el área educativa y laboral respectivamente. Fundadora y coordinadora de Incluir para Crecer, Festival Latinoamericano de Economía Inclusiva, colaborando con el arte de la inclusión. Copresidenta del Directorio de Sistema B Uruguay, co-coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva. Muchísimas gracias. También es coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos de la Persona con Discapacidad, miembro activo de la Red Regional por la Educación Inclusiva y de la Inclusión Internacional, y miembro del Comité ITAFEL y del Comité Online ITAFEL BESIC. También es oradora internacional y TEDx Speaker, así que le damos la bienvenida a Mercedes. Tenemos realmente un panel de expertos y con ellos voy a abrir la primera pregunta y quiero abrir un poco con Leandro para que nos diga cuáles son los mayores desafíos y oportunidades para abordar justamente este tema, ya que tienes una visión global, y creo que nos pudieras explicar cómo ha ido avanzando este tema y cuáles son los desafíos que todavía se resisten un poco y los que tenemos que trabajar más. Ok, muy buena pregunta. Carolina, yo voy a hablar en portugués, pero Perfecto. bien despacio porque mi español es muy malo. Só sé hablar esto aquí que estoy hablando. Entonces voy a cambiar para portugués. Y si no me comprendes, por favor, me interrumpa que empiezo nuevamente. Igual le pido al público que cualquier duda que tengan, pues nos la hagan saber también para estar seguros que todos estamos entendiendo. Gracias, Leandro. A ver, eu penso, é uma oportunidade fantástica trabalhar com inclusão de pessoas com deficiência em nível global. Como você comentou, Carol, eu lidero diversidade e inclusão no Brasil, na PwC Brasil, e faço parte também do nosso Conselho Global de Inclusão e Diversidade. E quando eu assumi essa responsabilidade, com muita alegria, com muito amor, essa possibilidade de olhar para um tema tão relevante, que é a inclusão de pessoas com deficiência no nível global, eu pude perceber que, dentre todos os temas que envolvem a questão de inclusão de grupos menorizados, eu acredito que a questão da pessoa com deficiência é a que esteja em níveis mais parecidos ao redor do mundo.
É claro que você tem países mais avançados, mais desenvolvidos, e nesses países as questões de acessibilidade, elas estão mais desenvolvidas, nem sempre, mas geralmente estão mais desenvolvidas. Mas acessibilidade para pessoas com deficiência é uma... O sea que, perdón, Leandro, para asegurarnos que nos están entendiendo todos, los países que están más desarrollados, podemos decir que tienen más accesibilidad para las personas con discapacidad y hay que hacer un esfuerzo o un trabajo a aquellos países que no están tan desarrollados, ¿correcto? No. Os países que estão mais avançados, mais desenvolvidos, estão também, ao mesmo passo, melhores com relação à acessibilidade. Porém, acessibilidade é uma parte para que possamos prover a las pessoas com discapacidade uma condição equitativa de trabalho e de desenvolvimento. O que podemos perceber em todos os países, todos que conversamos, é que tem tema muito central em tudo quando se habla em discapacidade, que é o pensamento das pessoas que não têm discapacidade, que não apresentam discapacidade, de que as pessoas com discapacidade não são capazes de desenvolver determinada tarefa e determinado trabalho, que é uma questão muito mais de mindset, de cultura, e isto podemos ver que em todos os países são os mesmos. O que me leva a crer que o problema principal é, claro, a acessibilidade é o básico que se há de ter, mas que há que se trabalhar muito fortemente na questão de shift, de mudança de mindset, para que as pessoas que estão hoje e que não têm discapacidade, em las posições de tomada de decisão, nos ambientes de tomada de decisão, como os governos, como os líderes empresariais, essas pessoas que são capazes de fazer a diferença com todos os outros, que se passam a perceber, com muito estudo, de que Bien, hemos perdido momentáneamente a Leandro. Hola. Bien, ya tenemos a Leandro de vuelta. Sí. Eu estava só completando que a principal mudança é cultural, que envolve muito conhecimento para que as pessoas que não têm discapacidade passem a perceber as pessoas com discapacidade como alguém que sim é muito capaz de produzir, desde que, é claro, lhes seja provido os instrumentos necessários. Claro. Então, em termos de desafios, teremos vários tipos de legislações diferentes. Então, tem países que se tem algo como cota, como uma cota mínima em que as empresas são obrigadas a contratar pessoas com discapacidade. Outros países não têm. Tem países em que você pode fazer algo como um censo de pessoas, onde as empresas podem perguntar se as pessoas têm ou não algum tipo de discapacidade. Em alguns países também não. Então, nós acreditamos que conhecer as pessoas que trabalham para você é um passo muito importante para que se desenhem as políticas empresariais que vão contribuir para o acolhimento e a integração e a inclusão dessas pessoas. Bien, muchísimas gracias, Leandro. Yo creo que tenemos bastante claro el tema de las legislaciones, el tema de los avances, el tema del mindset o el cambio que tiene que haber también cultural. Yo quería preguntarle también a Mercedes, ¿cómo vienen acompañando ustedes ese proceso de incluir y de trabajar con las empresas para que tengan una mejor inclusión en el tema de discapacidad? Bueno, buenas tardes.
Viste que yo creo que todas las personas, la inclusión es un proceso y todas las personas y todas las empresas estamos en un lugar diferente de ese proceso. Entonces es muy importante acompañar dependiendo en qué lugar de ese proceso estamos. Como siguiendo con lo de que decía Leandro, creo que es clave porque la barrera más grande que encontramos siempre es la barrera que tenemos cada uno de nosotros y de nosotras en cómo miramos a la persona con discapacidad, porque esto viene de algo histórico en que mirábamos en que segregamos, ¿no? En que teníamos una mirada justamente de segregación. Entonces, eso lo primero es comenzar por ese lado, ver desde dónde estamos parados, dónde miramos, qué sentimos, qué siento yo frente a la discapacidad y cómo puedo ir superando mis barreras, ¿no? Porque las barreras las ponemos nosotros. Y después, ya trabajando con las empresas, nosotros nos manejamos mucho como en 4 pilares, que con esto vas viendo un poco de manera integral a lo que es una empresa, ¿no? Entonces, vamos viendo todo lo que tiene que ver con la parte de estrategia, cómo estamos en esta área con respecto al tema de diversidad, de discapacidad y de inclusión, si hay un liderazgo comprometido, si esto es parte de la misión de la empresa, cómo podemos hacer para que así lo sea, ya que eso es clave para que después va a ayudar en lo que es la toma de decisiones. Hay otro de los pilares que tiene que ver justamente con toda la parte de cómo atraemos y cómo retenemos a las personas y cómo desarrollamos la carrera de la persona, porque también nos ha pasado que a veces en algún cliente, bueno, ya están contratando personas, pero no estamos diseñando junto a la persona cuál va a ser su carrera dentro de la empresa, ¿no? Cuando hablamos de personas con discapacidad. Eso es porque esa barrera mental que tenemos que nosotros tenemos que seguir superando. Como que sentimos que ya se llenó la cuota. Sí, como si sintiera la empresa, bueno, ya llené la cuota sin necesariamente estar trabajando en el crecimiento o a largo plazo de esa persona discapacitada. Exacto, porque la verdad que la inclusión es la presencia, o sea que sí, llené la cuota, están acá, pero no es solamente, no alcanza. Tenemos que ir a lo que es una verdadera participación y al progreso, ¿no? Que van progresando, haciendo carrera como cualquier otra de las personas. Y como había comentado Alejandra, vemos que si tenemos que hacer algún ajuste en la evaluación, pero hacemos las evaluaciones, ¿no? Claro. Entonces, otro de los pilares tiene que ver con alinear y conectar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo alineamos a toda la empresa? Eso también, cómo vamos trabajando con todas las personas que trabajan, con todos los colaboradores, las colaboradoras que están en diferentes áreas, para justamente estar todos ampliando nuestra mirada y cómo vamos manejando nuestra comunicación interna, cómo la hacemos, ¿no? ¿Qué comunicamos? ¿Qué imágenes promovemos? ¿No? Y después el cuarto pilar es justamente el trabajo con la comunidad también, que tiene que ver con la comunicación externa, pero también tiene que ver con esto de nuestra cadena de valor. ¿Qué proveedores? ¿No? Miramos ¿no? Si en los proveedores también contratamos empresas que de repente están dirigidas por personas con discapacidad o que están contratando también personas con discapacidad. Bueno, es como que una mirada integral que vamos haciendo para ir apoyando en estos procesos, porque como venían hablando tanto Leandro como Alejandra, son procesos que llevan un tiempo porque es un cambio de mindset, ¿no? Un cambio de mirada, pero se pueden hacer y se va haciendo. Bueno, y justamente, Alejandra, en tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos que afrontan las empresas a la hora de proporcionar justamente todas las condiciones óptimas para la discapacidad? Yo siento que es principalmente lo que hablaba Mercedes y Leandro, es cambiar el switch de las personas. En mi experiencia liderando áreas de recursos humanos, ustedes no saben lo que cuesta convencer al resto de los gerentes, a un directorio, a un dueño de una empresa, que confíen y que contraten a personas en situación de discapacidad. Es toda una batalla. Un reto importante y justamente hablando de eso, de ese reto de poder, que no me gustaría usar la palabra convencer a esa directiva de ponerle atención a esto. Leandro, cuéntanos de tu perspectiva, cómo se maneja o qué tan importante
es cambiar primero el mindset de los líderes para poder progresar. Esto lo hemos visto durante toda la semana en todos los temas, la importancia de educar primero al líder para que esto pueda permear hacia el resto de la empresa o corporación. A ver, nosotros sabemos que tudo que se passa dentro de uma empresa se empieza pela liderança. Quando se decide que se vai vender mais, é porque a liderança quer que se venda mais. Quando se diga que há avançar em los mercados para conquistar uma fatia mais grande, pedaço mais grande de mercado, quem se decide são os líderes. Quando se vai decidir por inversões que são feitas em determinado país, em determinada região, em determinado business, quem se decide são os líderes. Então, o que se passa numa empresa é o que está na cabeça de los líderes e somente empieza a acontecer quando os líderes passam esta mensagem para frente. Então, o que no meu modo de mirar deve acontecer é que os líderes precisam fazer uma reflexão para se quedar qual é a importância da diversidade e inclusão, incluindo as pessoas com deficiência, é claro, para sua empresa. E a partir daí considerar isso como um marco estratégico para a empresa e assim poder contaminar positivamente todas as pessoas. Se tem uma empresa em que a área de diversidade e inclusão precisa, e percebi que talvez a Alejandra esteja passando por isso, a todo momento lembrar os líderes que precisam fazer diversidade e inclusão, vai acontecer algo, mas vai demorar muito, porque o poder de influência está na mão dos líderes. Quando se empieza pelos líderes, todos ouvem com mais facilidade, escutam com mais facilidade, e isso se torna como uma onda dentro da empresa e passa dos mais experientes, dos líderes para os gerentes, médios gerentes e para todo o staff. Então, o que costumo dizer é que os líderes não são responsáveis por passar a mensagem, os líderes são as mensagens. O que passa acá é que diversidade e inclusão não é algo que se escreve em la parede, em los vidros, em los laptops, é algo que se sente dentro de uma cultura empresarial. E a cultura empresarial, sim, ela é feita pelos líderes e pelas empresas como um todo. Se sabemos que não estamos trabalhando de forma correta com relação à diversidade e inclusão, e se pensamos que temos que mudar, se a empresa decide que há de cambiar, isto precisa, de certo, partir da liderança, porque, em contrário, eu costumo dizer que para mudar a cultura de uma empresa há que fazer inversões, e estas inversões se refletem em pessoas, em plata, em dinheiro, e que para os líderes começar a colocar dinheiro, precisam ver valor estratégico. Então, precisa de uma reflexão para que os líderes se involucram nesta jornada para que as coisas empecem a acontecer de forma mais rápida. Y me quedo con ese mensaje, Leandro, donde la cultura de inclusión va mucho más allá de que esté en un papel escrito. Tiene que ser algo que se respire en la empresa, en el día a día, en los momentos comunes. Así que creo que eso es bien importante. Ahora, Mercedes, yo te quería preguntar, para estas empresas, para las personas que nos están escuchando, empresas que están, como decimos en palabras muy sencillas, en pañales en este proceso de empezar a ponerle atención al tema de la discapacidad, ¿cuáles serían esos primeros pasos? Si hay colegas de recursos humanos que nos están escuchando, si hay personas en nuestra audiencia que quieren empezar a impulsar este tema dentro de su organización, ¿cuáles serían la base y los primeros pasos para empezar? Y bueno, lo primero es
no tener miedo, animarnos y largarnos, porque siempre tenemos, ay, yo no me siento preparado. Bueno, nos podemos preparar, entonces. Creo que hay algo muy importante, que siempre sabemos que en la naturaleza, ¿no? Hablamos de los ecosistemas diversos y qué importante no matar la diversidad en los ecosistemas, y nos olvidamos que los seres humanos somos naturaleza y que la diversidad es nuestra riqueza. ¿tá? O sea que eso, y ahí es donde cuando si hay alguien que quiere empezar, bueno, el primer punto que tiene que saber que está enriqueciendo a su empresa con esto, ¿tá? Que la está haciendo más rica, más creativa, una mejor empresa para todas las personas que están trabajando. Eso es lo primero, tiene que estar convencido de esto, y a partir de ahí todas las otras cosas, todos los ajustes, bueno, es preguntar, pedir ayuda, que siempre hay gente para apoyar. Hay consultores, hay esta sociedad civil, hay un montón de personas que pueden apoyar en este proceso, pero lo primero es tener la voluntad, ver la riqueza de la diversidad, ver la riqueza de la inclusión y transmitir esto, transmitir eso como líder que sos o mujer que estás liderando, transmitir a todo el equipo. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, como con eso que hablamos, que estos cambios culturales cuestan, y como hablamos de que tenemos que ver, ¿no?, la empresa como de manera integral, también nos tenemos que ver a las personas de manera integral. Y las personas no somos solo razón, somos emoción y cuerpo. Entonces, trabajamos mucho estas transformaciones de los sistemas desde lo personal y lo colectivo, porque cada uno de nosotros y de nosotras somos parte de este sistema que pues, es mi empresa, por ejemplo. Entonces, vamos trabajando, pero no solamente desde lo racional, que entiendas por la razón, sino con diferentes, bueno, trabajos, con el arte, usamos mucho el arte como una manera de mover y que nos podamos, como un puente, ¿no?, que vincula a las personas desde otro lado. Y se generan cosas maravillosas, aunque no lo creas. Estamos muy acostumbrados, privilegiamos mucho la razón y a veces solamente queremos que todo entre por la razón. Y cuando utilizamos otras herramientas vemos cómo a veces generamos mayores puentes, ¿no? O tiramos barreras. Entonces, si una empresa o acá hay personas que están en recursos humanos y dicen quiero empezar, bueno, primero que nada, felicitaciones, porque están haciendo lo mejor para su empresa. Y segundo, no tengan miedo, hay gente a la que pueden consultar en todos los países y siempre que los pueden guiar. Pero lo fundamental es ver la riqueza de esta diversidad. Alejandra, y mencionabas un poco en la presentación, creo que es importante porque Mercedes nos hablaba un poco de la parte empresarial, ¿no? ¿Qué pasos dar hacia adelante? Pero mencionabas un poco en la presentación de los errores que cometen muchas veces las personas por, sobre todo, ignorancia, porque creo que nadie tiene la mala intención de hacer un acercamiento inadecuado. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves y que se deberían evitar para la audiencia y para educar un poco a la audiencia? Bueno, la verdad es que ese es un tema fundamental porque es muy fácil equivocarse. Es muy fácil equivocarse si solamente lo hacemos desde la buena voluntad, que es totalmente importante y válido, primero partir, pero es importante aprender, preguntar, porque cuando te equivocas, te expones tú como profesional y además expones a tu organización. Entonces, yo hago ese llamado a formarse, a entender lo que es el lenguaje inclusivo, partir de a poco, con humildad también. Oye, nos vamos a equivocar, pero vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que esto resulte. Yo creo que eso es clave. Y justamente creo que tocabas temas muy puntuales, como por ejemplo el de apoyarse en una silla de ruedas, el tratar de repente de colgar una bolsa en una silla de ruedas, todo este tipo de cosas que afectan a la persona y que, como digo, la importancia de educar, y no sé también si Leandro nos pudiera apoyar en esto, la importancia de educar no solo a los líderes, sino también a educar a la convivencia de todos los trabajadores cuando estamos dispuestos a tener una empresa inclusiva como debe ser, donde haya una convivencia de camaradería y de respeto desde
la educación. Sí, sí, Carlos, yo concordo totalmente. Yo estoy convencido que el conocimiento y la educación son fundamentales para todo en esta vida. Y para diversidad e inclusión no podría ser diferente. Es claro que en nuestros países que estamos reunidos acá, la calidad de una educación que poderia ser direcionada para a diversidade e para a inclusão de todas as pessoas nos falta. Pelo menos acá em Brasil, eu posso falar que a qualidade, que a educação de los niños não é preparada para este tipo de enfrentamento, que as pessoas negras acá, que as pessoas de comunidade LGBTQI, que as mulheres enfrentam durante toda sua vida, e as pessoas com deficiência também. Então, como os governos não fazem sua parte, teremos acá nós como indivíduos que fazer, eu penso. Não é como buscar o culpado, mas sim como se procurar a responsabilidade que seja compartida entre todos. E a educação é muito importante porque muitas vezes, Carol, o que acontece é que as pessoas cometem e passam por situações e cometem algo como se hacen mal para outras pessoas sem perceber. O que chamamos de microagressões ou microexclusões. E que para a pessoa que sofre se sente muito, e isso é o que dificulta a vida dessas pessoas e que atrapalha e que não deixam participar da sociedade. Então, eu penso, e é claro que tem pessoas que fazem de propósito, fazem até com gosto, mas na maioria dos casos, pensando nas pessoas de bem, o que acontece é que fazem sem saber, sem perceber. O que não garante eu não quero dizer que está correto. O que quero dizer é que as pessoas precisam aprender quais são os comportamentos que fazem mal para as outras pessoas para parar de fazer. E isso requer conhecimento, requer reflexões, porque se não pararmos para pensar no que está errado, não conseguimos cambiar. E como dissemos acá, e Mercedes também tocou no ponto, o problema está acá dentro de nossas cabeças. Nós precisamos perceber o que não está correto e começar a fazer diferente. E para perceber o que não está correto, precisamos estudar, precisamos entender como as coisas funcionam para cambiar nossa mente, que é muito enviesada, os bias são muito grandes, e sabemos que são, e às vezes não percebemos, porque nosso cérebro foi moldado, foi feito com base em nossas experiências. E as nossas experiências, elas são machistas, são racistas, são homofóbicas e assim por diante. Então, por isso que penso que o conhecimento é parte vital para essa transformação cultural que envolve diversidade e inclusão, especificamente também para os casos de las personas com deficiência. Conocimiento y educación a todo nivel, definitivamente, a nivel arriba para que se tomen las decisiones correctas y a nivel de toda la empresa para que la convivencia sea lo más armoniosa posible y hablemos de una verdadera inclusión, como decía Alejandra, ¿no? De cómo tienen que ir los procesos hasta que haya una verdadera convivencia inclusiva. Tenemos preguntas interesantes. Sí. Iba a comentar nomás que trajo algo muy interesante, que son los que justamente esos sesgos no conscientes que tenemos. Por eso es importante que empecemos a reflexionar a veces implica desacelerar un poco, ¿no? Porque si tomamos decisiones muy rápidas, que lo hacemos continuamente, dejamos que nuestro sesgo la tome por nosotros. Entonces tenemos que parar, reflexionar y decir, ¿desde qué lado estoy mirando? ¿Estoy mirando a la persona con todo su potencial? ¿O estoy mirando la discapacidad y las barreras que hay en el entorno? Porque las barreras tenemos que entender que no las tienen las personas. Las personas tienen una condición. Las barreras las tenemos nosotros acá,
las tenemos a nivel físico, las tenemos en cómo nos comunicamos. Entonces, es importante eso, el desacelerar, el parar, para reflexionar, a ver desde dónde estoy tomando la decisión. ¿Desde mi sesgo o estoy reflexionando y estoy viendo cómo la barrera que hay, que no la tiene la persona, la tenemos nosotros, la puedo derribar? Creo que eso es clave. Excelente. Y el tema yo costumo decir, disculpe, Carol, yo costumo decir, Mercedes, que aprendí que nuestro cerebro es capaz de hacer 11 millones de conexões por segundo e por volta de 40 são las intencionales. Entonces, é de se perceber que o nosso cérebro irá tomar as melhores decisões com base no que ele aprendeu. E a forma que ele aprendeu é a forma em que a nossa sociedade está estruturada. E a nossa sociedade ela tem uma estrutura machista, racista, homofóbica e assim por diante. Então, quando o nosso cérebro se depara com alguma situação, involuntariamente ou sem querer, ele tem uma percepção que é aquela que aprendeu e que a educação e o conhecimento é o que vai nos levar a desaprender desta forma e aprender de uma forma diferente. É fácil? Não é. Mas precisa, se queremos cambiar, é isto que do meu ponto de vista, precisamos empezar também. Perdón, quisiera agregar algo a lo que dijo Leandro y Mercedes, que va en la misma línea, y que es justamente que la gran mayoría de nosotros no nos enseñaron desde chicos a compartir con la diversidad, a compartir con personas en situación de discapacidad, salvo que tal vez tengamos algún familiar o hayamos estado en algún colegio, ¿no es cierto?, con diversidad. No nos enseñaron. Entonces, de adultos, ahora que estamos trabajando, tenemos que reaprender esto. Claro. Y ese es el tremendo desafío. Alejandra, yo creo que también se abre un poco, creo que ha habido un avance importante también en la sociedad en abrir un poco el tema de la educación y ser inclusivos. Mis hijos están en un colegio inclusivo y han convivido con eso desde las presentaciones en los teatros de pequeños y está muy normalizado, que es lo importante dentro del lenguaje de señas, de poder convivir, de hay niños con sillas de ruedas, de cómo los empujan cuando en la silla corren con ellos en las actividades y cómo es totalmente algo de convivencia donde no hay segregación, y creo que eso es importante para las nuevas generaciones. Tenemos preguntas muy puntuales que me encantaría responder porque están muy buenas y sé que les van a dar mucha orientación a nuestra audiencia. Empiezo con una que dice, al abrir o iniciar un proceso de contratación para un puesto determinado, ¿cómo puedo asegurarme de contratar a una persona con discapacidad, suponiendo que también van a participar personas que no tienen ninguna discapacidad? Desde el punto de vista legal, ¿es permitido realizar procesos de contratación orientados solo a personas con discapacidad? Creo que puedo resumir la pregunta. Tenemos un puesto de trabajo, queremos ser inclusivos, pero no se puede segregar simplemente entrevistas para discapacitados. O sea, ¿cómo podemos orientar a la gente de recursos humanos y de reclutamiento en este tipo de entrevistas y de reclutamiento y el tema de discapacidad? No sé, queremos empezar con... ¿Quién quiere empezar? Yo, si quieren, comento un poco, pero de Uruguay, porque eso creo que va a depender mucho de cada uno de los países, en el sentido que hoy, por ejemplo, en Uruguay está permitido hacer eso, hacer un llamado exclusivo para personas en situación de discapacidad, por esto mismo, por el tema de la ley de cuotas, y es más, por ejemplo, en el sector público, cuando se cubren ciertos vacantes, después de un número, deberían ya ser personas con discapacidad. Todavía no se cumple, pero deberían ser. Entonces, claro, aquí el tema de los países y cómo legisla cada país es diferente. Creo que Leandro de repente nos puede dar también un punto de vista más global, ya que él ve
de repente este tema global, ¿se debe identificar por cada país o una persona que está en recursos humanos y que quiere ser inclusiva, cómo lo puede manejar? ¿Cuál sería tu recomendación, Leandro? Sí, sí. Yo creo que Mercedes está correta. E em Brasil também se pode fazer, mas sim, em vários países não se pode. O que eu particularmente penso acá é que o que se pode fazer para todos os países, os que têm, os que não têm, os que podem, os que não podem. Os profissionais de RH precisam entender bem, e na maioria das vezes não entendem, o que necessita ter o candidato para preencher esta vaga. Este é o primeiro ponto. O que precisa? E quando for avaliar as pessoas, se quiser fazer processo inclusivo, processo que seja equitativo, precisa mirar os candidatos tentando buscar se aquele candidato tem as condições, o conhecimento para preencher esta vaga. E o que os entrevistadores, os recrutadores fazem é que eles tentam sempre buscar o melhor candidato de todos. E o conceito de melhor é algo muito complexo, porque muitas vezes se baseiam em quem ha hecho a melhor faculdade, quem tem o melhor nível de inglês, quem tem as melhores experiências internacionais. A ver, precisamos perceber que as pessoas com discapacidade muitas vezes não tiveram a possibilidade de ter estas experiências. Então, se usa uma régua, scale de comparação entre uma pessoa com deficiência que, na maioria das vezes, não teve a oportunidade de ter todas essas experiências, com outra pessoa com muitos privilégios, que sei que foi discutido no dia de hoje, e tenta comparar essas pessoas como iguais, se queda num erro terrível, porque as pessoas não são iguais e não somos mesmos. E quando você mira para uma pessoa com muitos privilégios, que não estou falando que é malo ter privilégio e que nem que a pessoa precisa se envergonhar dos privilégios, não é isto. Mas quando você faz esta comparação, de pronto que os recrutadores escolhem pelo melhor candidato. Então, se quer fazer algo inclusivo, olhe para a vaga e olhe se a pessoa tem as condições mínimas para atender esta vaga, sem fazer comparação entre pessoas diferentes que não tiveram as mesmas oportunidades. Yo pienso que este puede ser un primer paso. Me encanta. Mira, voy a seguir con preguntas de contrataciones porque luego tenemos preguntas sobre despidos con personas con discapacidad. Las leyes en mi país, dice, exigen a las grandes empresas, como hemos hablado, tener dentro de sus listas a personas con algún tipo de discapacidad, y he tenido la oportunidad de escuchar a algunos a referirse personas de discapacidad como un requisito simplemente. Lo que estábamos hablando de esta mentalidad de llenar la cuota. ¿Qué prácticas, está preguntando, tienen que hacer las empresas para que simplemente no sea un requisito? Hablábamos un poco de la educación, pero decía esta persona, bueno, a mí me imagino que es alguien que recluta, me piden que cumpla la cuota, pero probablemente eso viene como una orden de compren café para los trabajadores en la mañana, o sea, no como algo donde realmente está interiorizado hacia la parte cultural. Entonces, me imagino que por parte de las personas que les toca reclutar y de recursos humanos, cuando reciben estas órdenes, deben de poder tratar de concientizar un poco a sus líderes, ¿no? ¿Qué consejos les pudiéramos dar a los que nos están escribiendo que pasan por esta situación? Donde les dicen, llene la cuota. No sé si Alejandra nos puede dar alguna recomendación. Sí, mira, lo que yo les puedo recomendar es que cuando hagan este proceso de empezar con el cambio cultural hacia la diversidad, se hagan análisis de puestos, de todos los puestos de trabajo. Y desde ahí se puede identificar cuáles puestos de trabajo
pueden ser ocupados por una persona en situación de discapacidad, cuidando también de que, por ejemplo, tengan condiciones seguras, porque a veces las empresas productivas no tienen condiciones seguras, ¿cierto? Entonces, tener muy claro, dentro de todos los cargos disponibles en la organización, cuáles son los cargos inclusivos y cuáles son los cargos que, por alguna situación en específico de la organización, no se pueden hacer. Y lo que se ha visto, yo he visto mucho acá en las organizaciones, es que justamente cuando ese cargo se puede contratar a una persona en situación de discapacidad, se publica como oferta inclusiva, porque no se puede excluir a nadie, pero justamente se publica así, como oferta inclusiva. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden postular todos. Y tenemos otra pregunta también. Dice, ¿qué tips podrían darnos para presentar un plan atractivo de inclusión dirigidos a nuestros puestos administrativos para la directiva? Me imagino a alguien de recursos humanos que quiere presentarle al líder para que ese líder o CEO presente una propuesta a la junta directiva. No sé, Leandro, si nos puedes dar algunas luces. Empezamos contigo. Yo puedo. Precisamos de como 2 horas acá para tentar, porque no es algo como fácil. Claro que estoy súper a disposición para conversar con todas as pessoas que estão na audiência aqui em separado. Podem me encontrar no LinkedIn, Leandro Camilo. Mas eu penso, Carol, que não há outro jeito diferente do que mostrar para a liderança a importância da diversidade e da inclusão. As pessoas usualmente são movidas por propósito. E quando pensa em começar a fazer movimento para a liberdade e inclusão, tienes que ter propósito em vista. Nós em PwC Global hacemos porque é o certo a ser hecho. Nós não vemos como outra forma. É claro que para nós também é estratégico. A ver, as pessoas começam a escolher as marcas, os brands que se associam, que consomem, considerando o que estas marcas, o que estas empresas fazem com o tema de inclusão e diversidade. A forma de decidir sobre o consumo se cambiou. As pessoas, principalmente as mais jovens, os mais novos, mas todas as pessoas buscam lugar para se trabalhar onde se pode ser tu mesmo, onde se pode compartilhar as ideias, onde se é respeitado, onde se é ouvido, onde se é valorizado. Diversidade e inclusão é sobre tudo isso. Então, eu penso que os líderes, pensando em uma apresentação para os líderes, o que eu levaria, tentando responder diretamente, alguns slides mostrando, se não haver diversidade, é importante para tu? Não concordo, está bem. É o certo a ser hecho? Não, também não concordo, tudo bem. Se não começar a ser, vai perder clientes e vai perder pessoas. Bom, então, deixa que o líder se defina por que há de fazer, mas tem que empezar. Creo que eso lo hemos conversado y me parece bien interesante, Leandro, porque en esta semana hemos hablado mucho de que cuando los líderes no lo quieren hacer porque es la manera correcta de hacer las cosas, entonces hay que sacar la parte racional. Y hemos hablado durante toda esta semana de cómo las nuevas generaciones, que son los nuevos profesionales, le ponen muchísima atención a justamente poderse identificar con los valores de la empresa donde van a trabajar. Las empresas que no se pongan a la altura de la inclusión, de la diversidad, de incluir de todo el tema de discapacidad, de poder permitir que vengan tatuados aunque trabajen en el banco, simplemente van a perder talento. Van a quedarse atrás y cuando pierdes talento no vas a poder justamente pues llegar a las cifras
que esperas. Entonces, creo que esa es una buena respuesta. Si tus jefes no van por la parte de hacer lo correcto, busquemos entonces la parte racional. Creo que hay una pregunta interesante y ya nos estamos quedando sin tiempo, pero me parece importante porque pone la perspectiva del otro punto de vista. Dice, si una persona en situación de discapacidad no cumple con su labor, un despido a una persona con discapacidad no puede incurrir en un tema de reputación con la empresa, o no se da el caso tal de que dice, bueno, no está cumpliendo, pero no me lo toquen, déjenlo ahí haciendo lo que sea. O sea, estamos viendo el otro lado de que puede haber ciertas preferencias o hacer cierta vista gorda para no tocar a la persona con discapacidad o para no afectar la cuota de la empresa. Es un punto de vista interesante que me parece que lo podemos poner en perspectiva. No sé si Mercedes quiere empezar Sí, de hablar de este tema como bastante delicado en este sentido, porque siguiendo también un poco con lo que venían comentando tanto Leandro como Alejandra, ¿no? Como cómo evaluamos, ¿no? Porque si decimos, bueno, no está cumpliendo con su trabajo, lo que más importante es ver si estamos realmente evaluando bien. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos un poco con lo que había dicho Leandro, ¿no? Que no podemos estar comparando cómo participa una persona con otra que vienen de diferentes contextos, con diferentes privilegios. La realidad es que muchas personas en situación de discapacidad se han venido enfrentando toda la vida a tantas barreras que a veces te dicen, no puede estudiar acá, quiere hacer la universidad, pero no lo dejaron estudiar. Entonces, tenemos que ver esa persona que contratamos, con qué expectativas, conociendo realmente, ¿no?, lo que iba a hacer, y cómo evaluamos eso. Si, claro, si después de que hicimos todo eso, estamos viendo y la persona realmente no está cumpliendo porque no está, bueno, tendríamos que seguir el procedimiento como hacemos con cualquier otra persona, que creo que tampoco no lo vas a despedir de primera. Vas a tener una conversación, vas a tener una evaluación, mirá, nos habíamos comprometido a esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no estás pudiendo? Vamos, si capaz que nos está faltando algún ajuste razonable que no habíamos visto, bueno, vamos a ver el ajuste, pero si no, después vamos a tener que seguir con el proceso. Por encima Leandro, de que... sí, coincidimos quizá en que hay que seguir el proceso natural de cualquier proceso de despido, que viene por una llamada de atención, una llamada verbal, tratar de hacer los ajustes necesarios, una llamada por escrito y justamente pues tratar de minimizar dentro de la medida y dentro de las limitaciones cualquier diferencia. Perdón, y en ese punto también es muy importante poder acompañarnos de otras organizaciones, fundaciones o consultores que tengan una mirada objetiva también para asesorar a la empresa y al trabajador. Porque mi empresa puede decir que el trabajador esté mal y el trabajador puede decir que no, es la empresa la que está mal. Entonces acá el rol de un externo ayuda muchísimo a que efectivamente sea un proceso, además del feedback, como hablaba Mercedes y Leandro, ¿no es cierto? Porque es un proceso, no es de un día para otro, pero contar con esas ayudas yo creo que es esencial. Sí, eso acá, por ejemplo, nosotros tenemos mucho instrumentado eso a veces para estos procesos de inclusión al principio como un acompañamiento, no al acompañamiento pegado a la persona, pero al proceso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de nuevas maneras. La gente no estaba acostumbrada a trabajar así, entonces se enfrenta a barreras y piensa que la barrera es de la otra persona. Bueno, entonces nosotros hacemos ese acompañamiento viendo a la persona, al equipo, al líder o a la líder que está trabajando con la persona, porque como son nuevas maneras de convivir, nuevas maneras, tenemos que aprender todas las personas en este proceso. Entonces es importante lo que trajo Alejandra. A veces estos acompañamientos ayudan a que abramos, claro, a abrir la cabeza, para ver dónde está el nudo. Leandro, ¿querías concluir con algo de esto? Sí. Eu penso muito parecido. O que não podemos nunca deixar de lembrar é que todas as empresas têm objetivos estratégicos e que as pessoas são ponto clave para o desenvolvimento, para o desenvolvimento desses objetivos. Então, a performance é importante.
Mas claro, como foi comentado, acho que por Mercedes, não se pode comparar. Não se pode comparar porque sabes que a pessoa com deficiência não teve todas as oportunidades como as outras, então o desenvolvimento pode ser diferente. O que há de se fazer é avaliar esta pessoa considerando as suas características. Este é um ponto. E com orientação, com as chamadas, que se chegar a um momento que não há de corrigir e que a conclusão inclusiva, a conclusão bem pensada, é que aquela pessoa não tem como desenvolver aquela função, não por conta de suas deficiências, mas por conta de suas características. Que tem que se demitir, tem que se demitir. É claro, num processo civilizado, cuidadoso, que tem que ser adotado para as pessoas com deficiência e sem deficiência. Eu costumo dizer que diversidade é sobre pessoas, né? Nós temos grupos minorizados hoje que precisam ser passados na frente. Nós precisamos priorizados. Não sei se compreende priorizados. Precisamos mirar primeiro para estes grupos, porque eles estão muito atrasados no processo histórico, porque o processo deixou eles desta forma. Mas no final do dia, se diversidade é sobre respeito, sobre valorização de diferenças, é para todos e todas, independente de suas características. Excelente, Leandro. Yo creo que para concluir, porque se nos acaba el tiempo, podemos irnos con dos grandes mensajes. Diría yo uno, el de educarse, el de educación, conocimiento en todos los sentidos, de cómo desde las legislaciones de cada uno de los países con los que estamos aquí hoy, desde cómo se puede implementar esto en las oficinas a cómo se puede tratar a las personas. Y creo que el segundo gran mensaje es que tenemos que traspasar esto a una simple data de cuotas o de esto, sino recordar, y me quedo con las palabras de Leandro, que tratamos con personas. Las organizaciones, por mucho que nos tengamos que llenar de data para todo, somos personas los que estamos ahí, y yo creo que si nos basamos en ese principio, creo que la convivencia siempre va a ser mucho mejor. Le voy a dar las gracias entonces a Alejandra, a Mercedes y a Leandro por haber estado con nosotros, por haber participado en esta conversación amena, que como bien decimos, podemos quedarnos 2 días hablando de esto. Sin embargo, hemos tenido que concluir, y de esta manera también concluimos esta semana, a la cual yo la llamo un privilegio, reconociendo nuestro privilegio de haber estado aquí durante toda esta semana aprendiendo, acompañando y también siendo el medio para que otras personas puedan justamente hacer los cuestionamientos que tienen sobre estos temas tan importantes que hemos visto de inclusión, reconocer los privilegios, nueva masculinidad, discapacidad y muchos temas interesantes que definitivamente tienen que estar ya en el ADN de todas las empresas que quieren sostenibilidad a mediano y largo plazo. Eso es indudable. También les quiero decir que se pueden inscribir a las redes sociales de PwC Interaméricas, porque en YouTube van a estar todas estas charlas para las personas que las quieren volver a ver o los que no tuvieron la oportunidad de asistir. En YouTube de PwC Interaméricas las van a estar subiendo pronto, igual en el Instagram y en todas las redes sociales. Nos mantenemos así también conectados y dándole las gracias, por supuesto, también a los asistentes, porque sin asistentes no pudiéramos tener estas conversaciones. Sin personas interesadas en educarse sobre este tema, no estaríamos los panelistas ni la moderadora aquí con todos ustedes. Así que muchísimas gracias por haberse conectado. Gracias por haber estado durante esta semana. Esperamos con ansias el año que viene para seguir hablando de estos temas. Me despido dándole las gracias también a PwC por haberme permitido estar con ustedes y a todos ustedes por seguir educándose. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias a los panelistas. Chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hola. ¿Se puede hablar ahora?